Como dijimos temprano, ya sexólogo de la casa, pues la verdad las veces que hemos hablado, no justamente este año, pero en los 2 años anteriores que tuvimos el programa, hemos tocado diversidad de temas con él, de temas sexuales. Aparte de ser sexólogo, es urólogo y oncólogo. Lo tenemos enganchado en línea a Leonel Smolge. Buenas noches, Leonel. Janina Granda, Gaby y Anabela te saludan. ¿Cómo estás? Hola Yani, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo están tanto tiempo? Hola. Estoy muy feliz de volver a estar al aire con ustedes. Sos el único sexólogo que sacamos, así que en los años anteriores y en este, es la primera vez que sacamos, espérate, me hace un cacho de ruido, que sacamos sexólogo. ¿Todo bien, Leonel? Sí, todo bien, chicas, todo bien, todo tranquilo, gracias a Dios, con mucho trabajo, difícil en la situación que nos está tocando atravesar, pero gracias a Dios con mucho trabajo y bueno, dándole siempre para adelante, como ya me conocen. Sí, igual te seguimos en las redes y vemos todo lo que haces. Aparte, me imagino vos, sobre todo en el tema urológico, oncológico, tenés mucho laburo. Sí, bueno, a ver, el tema es mi gran fuente de trabajo, o decir, mi trabajo predominante a lo largo de la semana es ese, ¿no? Yo soy urólogo, magíster en urología oncológica y trabajo haciendo urología oncológica con la salvedad de que al tener formación sexológica, por haberme formado como sexólogo clínico, puedo manejar las patologías relacionadas con la sexualidad en los pacientes oncológicos y después, por supuesto, tengo mi consultorio particular en el que está abierto a todo tipo de terapia sexológica, ya sea hombres, mujeres o parejas, ¿no? Bien, es muy completo el espectro. A mí me encanta hablar con Leonel porque el espectro educacional de conocimiento que tiene es maravilloso. Ya habíamos hablado diferentes temas, Leonel, con vos, pero el tema que quería hablar hoy, escuché diferentes versiones, digamos, pues viste que uno va leyendo, va escuchando, el tema de la parafilia. ¿Sí? Bien. Primero, ¿qué es, en claro para la gente, qué es una parafilia? Bien, primero, antes de contarles bien qué es una parafilia, porque no es sencillo entenderlo, Sí. Les quiero contar que cuando vos me llamaste ayer para convocarme para el programa de hoy, me hiciste acordar muchísimo a mis épocas de estudiante de sexología clínica, porque una de mis preguntas a uno de los pioneros de la sexología clínica, que fue uno de mis grandes maestros, como ya lo he contado muchas veces, que fue el doctor Juan Carlos Kuznetsov, una de mis preguntas justamente fue: doctor, usted que tiene tantos años de experiencia, de ver cantidad enorme de pacientes, y él no hacía otra cosa más que ver pacientes sexológicos, no es que se dedicaba a otras especialidades, sino que él se dedicaba 100% Al sexo, a la sexología. Exacto, porque lamentablemente tuvimos la pérdida, falleció este año, pero bueno, el tema es que yo le pregunté a Juan Carlos: doc, dígame la verdad, usted, ¿qué cantidades de pacientes con parafilias suele ver o lo consultan? Y fue muy claro, muy puntual en su respuesta, y me dijo: extremadamente pocos. Con esto, ¿qué les quiero contar? ¿Qué les quiero decir? Que las parafilias, si bien representan una entidad muy frecuente, y ahora cuando les diga de qué se tratan se van a dar cuenta por qué son mucho más frecuentes de lo que nosotros pensamos, en realidad que una persona consulte por una parafilia es una rareza a un sexólogo. Realmente son muy, muy pocos los pacientes que consultan a un sexólogo por una parafilia. Porque no, mi pregunta antes que lo expliques, porque no asumen, a lo mejor yo escuché, vos me sabrás orientar mejor, que hay más de 500 tipos de parafilia, más allá de las comunes que conocemos nosotros, pero, por ejemplo, alguien que hace necrofilia, no creo que vaya al sexólogo a decirle: yo practico necrofilia.
porque es No algo te que está creas. penado, ¿no? No te creas, no te ¿sí? creas, no te creas. Hay, ahora yo les voy a contar, porque las parafilias se dividen a su vez en dos grandes grupos, y dentro de esos dos grandes grupos puedo dar algunos ejemplos. Sí, obvio. Pero lo primero que quiero que entiendan es cuál es el concepto de parafilia, y el manual de diagnóstico y estadística de trastornos mentales, el DSM-5, que es el último, define a las parafilias como cualquier interés sexual intenso y persistente distinto del interés sexual por la estimulación genital o los juegos sexuales preliminares con parejas humanas, fenotípicamente normales, físicamente maduras y que dan su consentimiento. A ver, vamos a decirlo de otra manera, una forma en la que se pueda entender mucho mejor y más sencilla. Una parafilia es un patrón de comportamiento, es un patrón de comportamiento sexual en el que una persona, un individuo, experimenta una excitación sexual intensa y persistente a través de, puede ser, objetos, situaciones, actividades u otros individuos que no son considerados típicos o convencionales en el contexto sexual. ¿Sí? Sí. Y estas preferencias sexuales pueden involucrar fantasías, deseos, comportamientos que obviamente salen de lo que está estipulado como normas sociales establecidas para la sexualidad. ¿Se entendió? Sí, se entendió. No es sencillo, pero para que se den cuenta, el mismo nombre lo está diciendo. Para, que hace una referencia a lo paralelo, a lo que va de costado, y filia es todo aquello que, filia es filiación, todo aquello que atrae, que tiene un acercamiento, ¿sí? Entonces sería un acercamiento a algo que va paralelo a lo normal. Claro, a lo que habitualmente la gente hace, a lo natural. Muy bien, exactamente. Ahora, Y, perdóname, hemos visto varios ejemplos de parafilia, ahora vos los vas a explicar mejor que nosotros, por supuesto, pero hay algunos, ¿sí?, como a lo mejor el voyerismo, el sadomasoquismo que se practica, que pueden estar, entre comillas, digo entre comillas porque no todo el mundo piensa igual, dentro de los parámetros más comunes. Ahora, una persona que practica zoofilia, que practica necrofilia, hay una parafilia que la verdad que a mí me chocó, que se llama apotenofilia, que es la excitación por tu pareja cuando se está muriendo con una enfermedad terminal. Esas cosas, como que son como fuertes, salen de los parámetros normales. Exactamente, por eso hay una, justo te había contado, les había contado, que hay una gran diferencia, si bien esto va paralelo a lo que está estipulado como cánones o parámetros socialmente aceptados, hay dos maneras de definir las parafilias. Una cosa es una parafilia en sí y otra cosa en realidad es un trastorno parafílico, ¿sí? Y fíjense que esto que vos contás, por ejemplo, a ver, vamos a dar dos ejemplos sencillos y después vamos a explicar otros tipos de parafilia, ¿sí? Pero, por ejemplo, una persona que suele utilizar esporádicamente para excitarse, de pronto juguetes o, por ejemplo, ropa sexual del sexo opuesto o del mismo sexo, o, por ejemplo, disfraces, en realidad esa persona tiene una parafilia que pasa por
una fantasía, ¿sí? Es una fantasía. ¿Similar a un fetiche? Es un fetiche, exactamente. El nombre es fetiche. El fetiche se puede dar entre cuatro paredes, dentro de la intimidad de la pareja, y si esto es consentido, aceptado por ambos, y ambos son mayores de edad, adultos, el fetiche no se transforma en un trastorno parafílico, salvo excepciones. Y ahora les voy a contar. Sí. Ahora, ¿qué es un trastorno parafílico? Y ahí entra otro concepto que está más relacionado con estas, entre comillas, mal llamadas perversiones, como pueden ser, por ejemplo, como vos decías, la coprofilia, etcétera, etcétera, la zoofilia. Pero, a ver, ¿por qué digo mal llamada perversión? Porque es un concepto, la perversión, sin que uno deje de pensar socialmente o moralmente, que si uno piensa en una pedofilia, en una coprofilia, o una zoofilia, como una, sí, son perversos, uno dice, sí, pará, no me lo quieras vender desde otro lugar. Claro, son tal perversiones. Cual. Es claro, totalmente pero, perverso. Digamos, dentro del concepto del manual del DSM-5 de trastornos mentales, como yo les decía, dejaron de nombrarlo como perversión y se utiliza mejor científicamente nombrado como trastornos parafílicos. Está bien, Entonces, pero sería, en el llano sería como, porque la gente no le dice trastornos parafílicos, le dice no, perversión. En el llano obviamente está conocido como una perversión, ¿sí? Claro, Uno porque... tiene que aclarar que en el manual de DSM el concepto de perversión dejó de ser usado, dejó de ser utilizado, pero desde el punto de vista científico, esto significa que si un psiquiatra, un psicólogo van a evolucionar una historia clínica, no van a poner perversión, van a poner trastorno parafílico. ¿Se entiende? Ahora, si yo te pregunto, Leonel, vos como sexólogo, obviamente, si bien no sos psiquiatra, tenés que entender la psicología o la psiquiatría de tus pacientes en un punto cuando ya que, ¿me entendés? Está todo como muy relacionado. Ahora, por ejemplo, hay una parafilia que es el crush fetiche, ¿sí? Sí. Que la persona llega, me llamó, dice que se practica sobre todo mucho en Asia, me llamó la atención, de esto se han subido incluso videos, que llegan al orgasmo matando, aplastando animalitos chiquitos, no sé, conejitos, gatitos. Ahora, esto es enfermo, o sea, yo no lo puedo dimensionar de otra manera. A ver, son enfermos. Lo que pasa que, digo, hay diferentes maneras de llamarlo. Nosotros, si vamos por la calle, nos sentamos en un bar, tomamos un café y nos ponemos a hablar de esto, por supuesto que vamos a utilizar la palabra enfermo, perverso, psicópata. Vamos a utilizar palabras que se suelen usar en la jerga popular. Sí. Ahora, desde el punto de vista científico, lo que previamente se llamaba perversión, hoy se llama parafilia o trastorno parafílico. ¿Y cuál es la diferencia, les decía, respecto de una parafilia, de un trastorno parafílico? Bien, el trastorno parafílico, a diferencia de una parafilia, es una parafilia que en el momento presente causa malestar o deterioro en el individuo, o una parafilia cuya satisfacción ha causado o amenazado con causar daño a uno mismo o a los demás. ¿Se entiende? Se entiende. Una parafilia es una condición necesaria que exista para tener un trastorno parafílico, pero no suficiente para padecer un trastorno parafílico. Una parafilia en sí misma no justifica ni requiere necesariamente una intervención clínica. Es lo que les decía respecto de las consultas, ¿sí? Sí. ¿Qué quiere decir esto? A ver, por ejemplo, una persona, vamos a hablar por ejemplo, del fetichismo, ¿sí? Sí. Una persona que tiene un fetiche, que mantiene o lleva adelante relaciones sexuales entre comillas,
denominadas normales, que no sale de los cánones estipulados socialmente aceptables, ¿sí? Pero de pronto, frente a un pacto, juego con su pareja, consentido, consensuado, para salir un poco de la rutina, utilizan juguetes, utilizan disfraces, se estimulan con la ropa interior del otro, etcétera, 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 o mismo una persona utiliza para masturbarse una prenda femenina, por ejemplo, de su pareja o de su amante o de una persona que conoció. Si eso es esporádico, habitual, a la persona le genera placer, no necesariamente termina requiriendo o necesitando una intervención por parte de un psiquiatra, un psicólogo o un sexólogo, ¿sí? Y quiero aclarar que la gran mayoría de las parafilias por las cuales se consulta no pueden ser abordadas específicamente y exclusivamente por un sexólogo. Siempre tiene que ir de la mano la ayuda, la colaboración del psicólogo y o del psiquiatra, claro, o sea, de un equipo de salud mental. Tal cual. Ahora, si esta misma persona necesita imperiosamente estimularse permanentemente con objetos, o con disfraces, o con juguetes, y el hecho de no contar con ellos le genera desesperación, malestar, o mismo el hecho de saberse dependiente de esos elementos, lo transforma en una persona que se angustia, que se deprime, que piensa negativamente. Si no tiene esos elementos a mano, pasamos de una parafilia a un trastorno parafílico. ¿Sí? Clarísimo. Y por supuesto, una de las cosas que les quería aclarar es que hoy en día podemos definir un comportamiento sexual como patológico cuando se lleva a cabo de forma compulsiva, que es lo que define la diferencia entre una parafilia y un trastorno parafílico. O cuando incluso uno solo de los participantes en la actividad sexual tiene, por ejemplo, malestar y sufrimiento, interferencia o perjuicio en las actividades laborales o sociales, o le genera problemas jurídicos. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, en una pedofilia. Una persona que siente atracción por un menor de edad, por supuesto, es una persona que sufre un trastorno parafílico, y por supuesto es una persona que puede tener problemas legales, porque eso es absolutamente ilegal. ¿Se entiende? Sí, clarísimo. Ahora, en el caso de que un paciente que vos, pues a lo mejor el paciente no va a decirte que tiene determinada cosa, pero que vos detectás que tiene una parafilia, ¿sí? Sí. Lo podés detectar. Sí. ¿Cómo se trabaja con un paciente así? O sea, porque, a ver, volvemos a lo mismo. Una cosa es una parafilia que te excite oler la ropa interior de tu pareja o de alguien que estuviste, o que te excite mirar a otra persona, en el caso del voyerismo, o no sé, que te excite, como hay una que es la dendrofilia, que es con el tema de los árboles y las plantas, que no le joden Sí. la vida a nadie. Pero Sí. cuando no le jodés la vida a nadie, ahí estamos. Pero cuando es, a ver, algo tan... Perdóname, Yani, cuando no le jodés la vida a nadie, cuando no te jodés la vida a vos mismo. Claro. ¿Sí? No es solamente a terceros, es a sí mismo también. Está bien, pero si yo te entiendo como médico, pero yo como, digamos, persona, vos como médico entiendo tu razonamiento, pero yo como persona digo, si se excita, no sé, porque los bichitos, hay una parafilia que son sobre los genitales, viste, las hormigas, las cucarachas, las babosas. Bueno, si no me jode la vida a mí, pienso yo como persona, listo, yo entiendo que vos como médico también tenés que evaluar la propia persona, no solo el Sí, tercero. mira, pero hay vos cosas sabés que
que por ejemplo, Es no verdad, sé, como animales, que le cagara la vida a un ahí animal, matando animalitos, no sé, cogiéndote a chiquitos, disfrutando de que la otra persona... Hay uno que disfruta, llega al orgasmo con la amputación. sí, O sí, sea, esas sí. cosas, o Hay de coserse, todo. A son ver, crudas. chicas, escuchen una cosa. Alguna vez les voy a contar, voy a tratar de no irme por las ramas, pero les quiero contar algo. Hace muchos años, cuando yo estudiaba medicina, tenía un docente en una materia que se llamaba medicina legal, Sí, y esta persona, en un momento, no sé si ustedes recuerdan, ¿se acuerdan ese caso de las dos hijas que mataron al padre? Que fue un caso muy resonante, que al padre lo encontraron después todo tajeado en el medio de la casa, sí. Que era y las algo dos hijas ritual, habían dicho algo que había sido un ritual. ritual, en un ritual satánico, Sí. que estaban poseídas, eran dos hermanas, ¿sí? Bien, bueno, en el contexto de mostrarnos ese caso y hablar acerca de, bueno, muchas cosas que tenían que ver con la medicina, con la medicina legal, él nos decía, imaginen todas las formas posibles de matar a otra persona, cualquiera, lo que se les Sí. ocurra, la forma más aberrante, lo que se les ocurra, ya se hizo. Claro. No hay nada para inventar, todo se hizo. Ahora, hay mucha gente que a su vez disfruta de hacer eso. Hay gente que disfruta de matar. Imagínense si no va a haber gente que disfrute de cualquier cosa, así sea de un animal, de un muerto, de cualquier cosa para tener excitación sexual. ¿Se entiende lo que les planteo? Sí. ¿Y cómo se trata a un paciente así? Bien. Bueno, ahí voy. Vos me habías preguntado cómo lo identifico yo. Ah, Es ¿cómo muy lo fácil. identificás? Claro, pues a lo A ver, mejor es muy fácil. no va el tipo y te dice, y a mí me gusta cogerme animales. No te creas, y ahí voy a entrar después y les voy a contar una anécdota muy interesante. Pero eso lo dejo después de contarles esto para no irme para otro lado y poder responderte a lo que me preguntás. Hay algo que los sexólogos tenemos que se llama semiología de la intimidad. Cuando nosotros hacemos semiología de la intimidad, interrogamos al paciente, logramos sacar del paciente un montón de información, ¿sí? Sí. Y en ese montón de información, cuando detectamos que el paciente puede tener una parafilia, y si hacemos y profundizamos nuestro interrogatorio, nos podemos dar cuenta que por lo general el inicio de los trastornos parafílicos se produce en la adolescencia, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con que los trastornos parafílicos, en general, están relacionados con cosas que le pudieron haber sucedido a esta persona en la infancia. Malas experiencias, separaciones de sus padres, violencia por parte de sus padres, situaciones de abuso, ¿sí? Ahora, volvemos un poco al principio. En general hay personas a las cuales no les molesta esa situación, ¿sí? Sí. Y hay personas a las cuales sí, que les genera malestar, como les decía yo recién. Cuando se produce ese malestar para sí o para terceros, ahí pasa de una parafilia común y corriente a un trastorno parafílico. Y esto lo puede vivir, por ejemplo, una persona que practica la zoofilia. Una persona que practica la zoofilia no lo hace esporádicamente. En las áreas rurales de nuestro país, no es general verlo en la zona del AMBA, Sí. aunque no digo que no suceda, pero en áreas rurales de nuestro país, la zoofilia, que es la excitación sexual a través de las relaciones sexuales con animales, es mucho más frecuente de lo que ustedes creen. Y les voy a contar una anécdota muy interesante. Este año, en el mes de mayo, se llevó a cabo el simposio de la Sociedad Argentina de Urología dentro de lo que es el congreso más importante de urología a nivel mundial que se dio en San Antonio, Texas, y donde uno de los disertantes, gran amigo mío, el tucumano,
Carlos Palazzo, el doctor Palazzo, que es un genio total, disertó justamente sobre zoofilia. Les garantizo que la atención que generó esa charla no la lograron otras. Y cómo lo expuso él y cómo lo contó, realmente fue para sacarse el sombrero. Él contaba que en general los zoofílicos no suelen ir a la consulta porque tienen una zoofilia. ¿Se entiende? Sí. Suelen ir a la consulta cuando tienen un malestar. Por ejemplo, había un paciente zoofílico que había ido a la consulta no porque tenía o porque sintiera malestar de tener relaciones sexuales con una chancha, sino porque se murió la chancha. ¿Y qué hacía ahora que se murió la chancha? Claro. Es increíble, es increíble. La otra cuestión es que muchos de los pacientes que practican la zoofilia consultan por una enfermedad de transmisión sexual. Claro. No por la parafilia en sí. Ahora, pero en mi ignorancia pregunto, más allá que tengan sexo con animales, ¿no usan preservativo? Porque No. debe tener Vos 800... Imagínate, Yanni, imagínate una persona que vive en el campo, a 50, 60 kilómetros de una ciudad grande. ¿Vos te pensás que esa persona va a ir a comprar preservativos para tener relaciones? Tiene relaciones sexuales con un animal, al cual no va a embarazar, y No, ya, lo cual pero- sería quizás su único problema. Pero puede tener otra tanta de enfermedades más que le transmite al animal. No les importa, no les importa porque de alguna manera tienen que volcar esa pulsión sexual. Entonces, fíjate que la mayoría de las veces las zoofilias se comunican simplemente porque al paciente le genera un malestar, justamente mira este caso, es real, porque se le murió su pareja, su chancha, o porque tuvieron enfermedades de transmisión sexual. Y recién cuando tienen una enfermedad de transmisión sexual es cuando consultan. Si yo les digo la cantidad de animales, la cantidad, porque el zoofílico es, vamos a poner la palabra perverso, supongamos, ¿sí? Vamos a utilizar un concepto antiguo. Es perverso, pero no es boludo. Y perdón por la mala palabra. No, no. A ver, cuando eligen un animal para tener relaciones sexuales, son animales generalmente dóciles. Chanchos, Ovejas. guanacos, Ovejas. ovejas, cabras, nunca un felino, Claro. ¿se entiende? Sí. Vacas, hasta aves, pero no, nunca van a elegir un felino, es lógico. La posibilidad de defensa que tiene un felino no es la posibilidad de defensa que tiene un guanaco, una alpaca, una llama. Ahora, ¿Se entiende? yo te digo, Leonel, yo con los chicos, vos sabés, hace 3 años que hacemos el programa, y yo no dejo de sorprenderme con porque no me entra en la cabeza, hay cosas que no me, que por más que las escucho y soy súper amplia, no me entra en la cabeza, y esto no me entra, pero el ejemplo que vos diste de este compañero tuyo, de este médico, que habló de que fue porque se le murió la chancha, que era su pareja, es terrible. Claro, pero... A ver, Yani, ¿sabés por qué no nos entran estas cosas en la cabeza? Yo muchas veces, a veces mis hijas a mí me preguntan cosas, y yo muchas veces les respondo con una contrapregunta a ellas, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto a vos, ¿vos disfrutarías matando a una persona? No, ¿Metiéndole ni en un pedo. balazo en la cabeza a otra persona? No. Bueno, yo tampoco, nosotros no lo entendemos. Hay gente que lo hace con placer. Claro. Aparecen en los medios, habitualmente tapados con capuchas cuando los entrevistan, contando que disfrutan placenteramente de matar. Sí, bueno, como Sí. los asesinos seriales que los escuchás cuando los agarran Pero- y disfrutan. Pero el asesino serial, o el asesino a sueldo, o el mercenario, lo hace por una contraprestación, que generalmente es económica. Vos tenés gente que sale a matar por gusto. Claro, Había entonces, una ¿qué espero en el había sexo? una ¿no? serie maravillosa, muy interesante, que se llamaba Dexter, que mostraba a un asesino de asesinos. Dexter era un policía que trabajaba en la parte de investigaciones, haciendo análisis, peritajes respecto de patrones
de sangre en la zona del delito, en la escena del delito, y él era una especie de héroe, entre comillas, porque él lo que hacía era asesinar asesinos, pero lo hacía mostrando un patrón de deseo, lo hacía con deseo, no es que lo hacía, y ojo, demostraba que eso le generaba placer por un lado, pero después tarde o temprano le terminaba generando angustia. ¿Y vos creés que en la gente que tiene trastornos parafílicos llega un momento como, no sé, como alguien que zoofilia o necrofilia o esta cosa apotenofilia o el que disfruta, qué sé yo, de que a la persona que está al lado le amputen un miembro o la parafilia de estar con personas con obesidad mórbida? Digo, en este punto, ¿hay momentos que la persona se puede llegar a deprimir por esto? ¿Se Obvio. deprime y puede llegar a dejar de hacerlo? ¿O se cuestiona sexualmente? ¿Se cuestiona esto? Por supuesto, a ver, por supuesto. Y en el momento en el que justamente esa tendencia, ese patrón de comportamiento empieza a hacerse más común, más reiterado y empieza a generar malestar de la forma que sea. Una de las maneras es que se manifieste como un cuadro depresivo en el paciente. Es el momento en el que eso pasa de una parafilia a un trastorno parafílico. ¿Se entiende? Sí. Y el trastorno parafílico, y ahí complemento un poco la respuesta en algo que vos me venías preguntando. ¿Necesitan abordaje terapéutico? Algunas parafilias sí y otras no. Por ejemplo, una persona que eventualmente suele excitarse no molestando a nadie porque entre sus cuatro paredes se disfraza con su pareja y disfrutan del fetiche, o se suele disfrazar de mujer, del transvestismo. A ver, eso pasa entre cuatro paredes y entre los dos están de acuerdo, bienvenido sea, que disfruten plenamente, ¿sí? Y si con eso suelen romper la rutina, adelante. Ahora, por supuesto, una persona que de pronto suele consultar por un trastorno depresivo y cuando se lo consulta termina manifestando que su cuadro depresivo está relacionado con una conducta o un comportamiento o un patrón de comportamiento sexual atípico que si no se da de la forma que él desearía no logra la excitación, sí necesita obviamente un abordaje psicoterapéutico, ¿sí? Y obviamente que esto tiene se sabe, obviamente, se ha estudiado y se sabe que hay, por un lado, un exceso desde el punto de vista fisiopatológico, hay un aumento o un exceso de noradrenalina o norepinefrina y serotonina a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Un aumento. Y por otro lado, también se sabe que hay patrones psicológicos o psicopatológicos detrás de todo esto. O sea que es mixto. Por un lado, algo biológico, como es el aumento de la serotonina y la noradrenalina a nivel del sistema nervioso central, junto con algunas cuestiones que tienen que ver con componentes estrictamente psicológicos. Doctor Gabriel lo saluda, ¿cómo va? ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Una pregunta, digamos, en la jerga, cuando de pronto la ley cae sobre una persona, un pedófilo, que va a la cárcel, sí, y dicen, digamos, la sociedad en general dice, es irrecuperable. ¿Se puede hablar de tratamiento? Digamos, cuando estamos hablando acá de diferentes, vamos a decirle, opciones, ¿hay algunas que no tienen tratamiento y que son irrecuperables? Obvio, claro que sí, por supuesto, sí. A ver, las parafilias son muy difíciles de abordar. Por eso, en general, se hace a través de un equipo multidisciplinario. Y cuando hay una parafilia como esa, como una pedofilia, realmente lo que un sexólogo puede aportar es extremadamente poco.
ahí es mucho más lo que puede aportar un equipo de salud mental, como puede ser un equipo asociado de psicólogos y psiquiatras, ¿sí? Ahora, si vos me preguntás a mí si un pedófilo es curable, la respuesta es absolutamente no. Ah, sí. Puede hacer terapia, puede tratar de intentar a través del tiempo intentar curar ese trastorno parafílico, pero la realidad es que es muy difícil que una persona que tiene una pedofilia se pueda recuperar de esa pedofilia. Total. ¿Sí? Es muy difícil. Quizás la terapia lo que pueda ayudar es a mermar la angustia, la depresión, el malestar que le puede generar esa conducta inapropiada. Pero muy difícilmente uno pueda corregir esa pulsión o esa excitación por lo prohibido, en este caso por un menor de edad. En un momento, les quiero contar algo, Sí. En un momento hubo un debate muy interesante respecto de la castración en personas Pedófilas. que en pedófilos, pero obviamente que el pedófilo entra dentro del grupo de los abusadores sexuales, ¿no? Sí, los Claro. Porque el pedófilo, tengamos en cuenta que la mayoría de las veces, y digo la mayoría de las veces porque si bien pueden existir menores de edad de 13, 14 años que consientan la relación sexual, no deja de ser un delito. Claro. ¿Entiende? No deja de ser un delito y no deja de ser una perversión o un trastorno parafílico, más allá de que la persona de 13, 14 años lo consienta. Entonces, este grupo, los pedófilos, forman parte del grupo de los abusadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces lo hacen con menores de edad que no pueden decidir, que no pueden dar su consentimiento, que no tienen la capacidad, obviamente, de raciocinio para poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal, porque lo hacen abusando de su rol de adultos, amenazando, etcétera, etcétera, etcétera. Y les contaba que estos abusadores en algún momento lo que se decía es, bueno, intentemos ver si con la castración podemos lograr mejorar. Miren, yo les voy a contar esto. Si yo castro a una persona, le doy una medicación, farmacoterapia para bajarle los niveles de testosterona para que no tenga deseo sexual, ¿ustedes piensan que va a dejar de abusar? No. Puede ser, puede Porque abusar aún con un palo. Con un Muy dedo, bien. con una botella. Muy bien, con los dedos. Pueden abusar con un palo, con elementos, con juguetes, con lo que sea. El abusador nunca va a dejar de ser abusador. ¿Sí? Lo mismo sucede si le hago una castración quirúrgica. Si yo le saco los testículos, primero que Va a el abusar paciente igual. puede acceder, estamos en la misma. Incluso el paciente puede acceder a la suplementación de testosterona en parches o inyectables. Es que ahí el disfrute del abusador es, o del violador, o del pedófilo, es ver cómo somete, no el orgasmo en sí, es ver cómo somete a su A la otra víctima. persona. Exactamente. Eso es lo que le da el placer, no la Por penetración supuesto. en sí. Exacto, y aún le amputes los genitales y lo dejes sin pene, va a buscar siempre la forma de abusar, de penetrar con otros elementos que no tienen que ser necesariamente un pene. Perdón. Sí, doctora, en el caso de que, como contó, esto de que dijo su colega, ¿no? En lo de la chancha, que el paciente no refirió angustia por lo que hace, sino por la pérdida. ¿Cómo se aborda eso? Porque desde el lado profesional, ¿no? Si él no refiere que esto es un problema, él no se da cuenta del problema. Él refirió el problema. Pero la Consultó angustia al por la médico pérdida. equivocado. Consultó al médico equivocado. Ahí está, Porque cuando fue a consultar a un urólogo. El Claro. urólogo no le pudo dar mucha respuesta. Entonces,
Sí, lo que tuvo el urólogo fue la suficiente inteligencia como para derivarlo para que lo vea un equipo de salud mental. Y en realidad a ese paciente, como dije anteriormente, no lo vas a curar de su zoofilia. Claro. A ese paciente probablemente el abordaje sea para tratar de ayudarlo a que transite ese cuadro que lo está angustiando de depresión, de malestar, a través de la terapia psicológica. Claro. ¿Entiende? Pero no, hay que derivarlo en ese caso. El urólogo lo deriva a salud mental. Miren, hay una premisa en medicina que es aprender a decir no sé o no tiene o esto no tiene nada que ver con mi especialidad, ¿sí? Y eso no tiene por qué causarle vergüenza al profesional. Los profesionales, después de habernos recibido de médicos, donde tocamos un poquito todas las especialidades, terminamos eligiendo posteriormente una especialidad. Piensen que hoy, año 2024, estamos hablando ya de las subespecialidades. Piensen que yo me dedico a la urología oncológica, que es una subespecialidad dentro de la urología, ¿sí? Entonces, hay que aprender a decir no sé, porque después de 20 años de ejercer la misma profesión, si te vienen a consultar por otra cosa que no tiene nada que ver con lo tuyo, probablemente no tengas idea de lo que te están hablando. Por ejemplo, hay un trastorno arrítmico, ¿sí?, del corazón, en la conducción eléctrica del corazón, que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿sí? Si a mí viene un paciente hoy y me dice, doctor, yo tengo un Wolff-Parkinson-White, ¿qué me recomienda usted que haga? ¿Qué no puedo tomar? Yo le voy a decir, mire, lo mejor que le puedo recomendar yo es que vaya a un cardiólogo y se asesore bien, porque yo no soy cardiólogo y de la patología no sé o no conozco, o lo poco que conozco es de la época en la que estudiaba medicina. Claro. Y la realidad es que no sé cómo se aborda hoy en día un Wolff-Parkinson-White. Bueno, la realidad es que para todo debería ser igual. Ahora, Sí. Leonel, si yo vuelvo un poco, vos obviamente le dijiste a Gaby, el pedófilo no tiene vuelta atrás, no se recupera, el zoofílico tampoco. Ahora, por ejemplo, una persona que tiene sexo con los muertos para llegar a la excitación, como sexólogo, ¿hay forma de revertir, por decirlo de una manera, revertir a esa persona? Siempre hay formas, Yani, siempre hay formas. A ver, no existen los absolutos, ¿sí? Por supuesto que hay gente que se ha recuperado de sus parafilias, es muy complejo. Pero ¿cómo trataría? A ver, yo yo voy como paciente y vos detectás, a lo mejor yo no te lo digo, pero vos con la charla o con tu experiencia detectás que me gusta la necrofilia. ¿Cuál es el tratamiento, sí, como para salir de esa necrofilia, para decir, bueno, o sea, esta mina no llega a la excitación si no es con un muerto? O sea, Ok, perfecto. Bueno, lo primero de todo es detectarlo. Es difícil, porque no todos lo refieren, pero supongamos que hacemos hago un muy buen interrogatorio y como sexólogo llego a la conclusión de que vos tenés un trastorno parafílico, no una parafilia, un trastorno parafílico, que de pronto llego a la conclusión de que sos necrofílica, que para que la gente lo entienda, por ejemplo, necrofilia es mantener relaciones sexuales con cadáveres. Esto sucede, y aunque no lo crean, sucede en las morgues, sucede en las casas velatorias, por supuesto, no en todas. Esto no es para que todo el mundo dude de lo que suceda con sus pobres pacientes muertos en las morgues o en las cocherías. Sí, pero hay un porcentaje que sucede. Pero que sucede. Ahora, si vos venís a la consulta, en realidad yo te voy a detectar cuál es tu malestar, que puede ser un trastorno depresivo. Entonces, si yo lo detecto, primero, yo como sexólogo estaría incurriendo en una mala práctica si yo pusiera en práctica un intento de
tratarte a vos cuando no tengo las herramientas. Y esas herramientas, yo lo que tengo que hacer es derivarte, porque las herramientas las tiene un equipo de salud mental. Y, por ejemplo, si de pronto el malestar que te genera esa parafilia es un trastorno depresivo, muy probablemente la base del tratamiento sea tratamiento farmacológico con antidepresivos, más terapia, psicoterapia, de lo que sea. Muy probablemente necesite psicoterapia analítica, psicoanalítica, y posteriormente, sí o no, algunas cuestiones que tienen que ver con terapia cognitivo-conductal. O sea que el sexólogo es medio difícil, o sea, la puede detectar si o la detecta o hablando, o si el paciente le lleva esto como un problema a nivel sexual, pero digamos el tratamiento más amplio sería la parte de salud mental. Obvio. En todos los Y trastornos aparte, parafílicos. Pero de hecho, chicos, ¿por qué piensan ustedes que la gran mayoría de sexólogos hoy en día son psicólogos? Claro. ¿Sí? Por los problemas sexuales muchas veces vienen de la mano de problemas mentales. Acá me dice un oyente, Mercedes, me dice, ¿es posible que el abusador haya sido abusado de niño? Pero por supuesto, claro que sí, por supuesto. Ahora, a tener en cuenta algo, porque uno suele etiquetar, no siempre un abusado pasa a ser abusador. Es lo mismo que estigmatizar a un hijo de una pareja gay, que por ser hijo de una pareja gay también el chico va a ser gay. Claro. Tiene que ver. Gaby tiene otro... ¿Entiende? Acá un oyente dice, interesante tema, no me entra en la cabeza todo el tipo de acciones sexuales con objetos y animales. Pablo Díaz Romero. Bueno, Pablo, justamente lo decíamos hace un rato, no nos entra en la cabeza porque a los que no somos parafílicos o no cursamos con un trastorno parafílico, no nos va a entrar nunca en la cabeza. Lo mismo que torturar a una persona para llevarla a la muerte. A una persona que no mata a una hormiga, hacer entender en la cabeza por qué una persona puede llevar a la tortura y posterior muerte de un ser humano. Claro, pero lo que pasa es que yo también te preguntaba esto, porque digo, más allá del trastorno psicológico o mental que pueda tener el paciente, el tema de la gratificación sexual y del orgasmo, ese tema lo trata el sexólogo. No, porque es el mal menor. A mí qué me importa si se excita o no se excita con X cosa. El problema pero si él no se excita, digamos, con una mujer o con un hombre, según sea, y se excita cogiéndose un animal o cogiéndose un muerto o matando un animalito, ¿sí? Es 100% psicológico, no hay forma de que como sexólogo trate sexualmente para que lo pueda llegar a excitar, tener sexo, cogerse, mi expresión, tener sexo con otra persona, algo más normal. A ver, de hecho, la sexología clínica se llama sexología humana, ¿sí? De hecho, la sociedad más importante que nuclea la actividad sexológica científica en la Argentina es la SASH, Sociedad Argentina de Sexualidad Humana. La sexualidad se da entre humanos. Claro. Ahora, cuando esas actividades van paralelas a lo normo o a lo heteronormal, por decirlo de alguna forma, sí, o a la heteronorma, la realidad es que va por fuera de lo que se considera socialmente aceptable. Por ejemplo, un exhibicionista, que es otra parafilia, sí, es una parafilia que afecta a terceros, porque una persona va por la calle mostrando los genitales, masturbándose frente a una persona que no consintió que la otra persona se desnudara frente a él y se masturbara frente a él. ¿Se entiende? Sí. Acá tenemos Entonces, un mensajito de Gaby Gelbes. Gaby Gelbes 7, Gaby. doctor Molge, una excelente persona y profesional.
y la amo, Gaby. Gaby es una gran amiga, gran compañera de trabajo, y ella es 10 veces mejor que yo. No, No sé, mira. la invitamos otro día. Pero yo ya te al doctor. No, yo ya tenemos claro. ya, De viste, cabecera. es así, uno ya tiene el sexólogo de cabecera. Es el médico de cabecera. Claro, total. No, pero Gaby tiene otras aptitudes. Ella es excelente, ha estudiado todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, tiene mucho conocimiento en psicopedagogía, es una genia absoluta, total, es mi mano derecha en el trabajo. Así que, y es una gran amiga, es una gran amiga. Claro, ella por otro lado, lo vamos a tener en cuenta. Nada, yo, Leonel, te agradezco. Nos quedamos cortos. Mira, 23 y 10 ya me tendría que haber ido del aire, pero la verdad que es tan amplio el tema. Claro. Hay tanto para hablar, es tan amplio. No sé si hay algo importante, clave, que yo no te haya preguntado, no te haya dicho, que tenga que tener la gente en cuenta con este tema. Mira, a ver, es sencillo, porque lo que la gente pueda o necesite investigar sobre una parafilia, hoy por hoy, utilizando la inteligencia artificial, podés usar cualquier operador gratuito que te podés descargar en las aplicaciones del celular, como el chat GPT. Hoy el chat GPT 4 es gratuito, el GPT 5 no, pero un chat GPT 4 está muy actualizado, y le podés preguntar al chat GPT qué es una parafilia, cuáles son las parafilias más comunes, cuál es el abordaje terapéutico, y lo podés leer y te vas a poder instruir. Hoy la verdad que tenemos un montón de herramientas para poder desasnarnos. Ahora, lo interesante de estas charlas es que lo que un ser humano puede transmitir, a diferencia de la inteligencia artificial o a diferencia de un libro o una búsqueda de un paper en la computadora, es la experiencia personal. Claro, tal ¿sí? cual. Es la experiencia personal, es lo que uno ha visto a lo largo de su vida, de su experiencia, transmitir la experiencia, transmitir los conocimientos desde la empatía de otro ser humano. No, tal cual. Igual, a ver, no es lo mismo buscar, sí, yo también puedo, he visto, incluso en YouTube, videos de diferentes tipos de parafilia, pero no es lo mismo que hablar con un profesional. Son cosas diferentes. Pero justamente, y ojo, nosotros los profesionales, es como vos decías, Yani, existen más de 500 tipos de parafilias. Hasta nosotros no conocemos los 500 tipos de parafilias. ¿Se entiende? Sí, en algún punto vos me podés decir, qué sé yo, cualquier palabra asociado a filia, y yo por ahí ni la conozco, no sé ni de qué estamos hablando. Ahora, cuando después me decís, no, de pronto es el paciente que se excita cuando de pronto toma contacto con una lamparita, bueno, ¿se entiende lo que te digo? Sí, claro. Ni nosotros sabemos cuáles son todos los tipos de parafilia. Pero obviamente, vuelvo a repetir, no es una entidad que pueda tratar específicamente un sexólogo. Se necesita un abordaje psicológico y fundamentalmente psiquiátrico, porque este paciente es muy probable que requiera no solamente terapia farmacológica, sino también terapia psicoanalítica y eventualmente cognitivo-conductal. Claro, en realidad necesitarías un grupo de profesionales para tratar este tipo de, como vos le dijiste, no son parafilias solo, sino es trastorno parafílico. La más famosa parafilia, la más famosa es amigas del sexofilia, la gente que se excita con el programa. Ah, bueno. Eso, escúchame, eso no es una parafilia, eso es un deleite. ¡Esa! ¡Qué grande! Leonel, crack, como siempre, Cerramos muchísimas con gracias. Cerramos con esto. Sí. ¿Dónde la gente, si quiere consultar, quiere ir a ver un neurólogo, un sexólogo, dónde? ¿Dónde se contacta? Bueno, lo mejor que pueden hacer, si quieren, es buscarme directamente en las redes. Yo uso mucho Instagram, no estoy en X porque es un quilombo X. Así y X es más político, es más político. Es más político, ¿viste? Y yo la verdad que a mis redes les doy más un perfil
profesional. Si me buscan me van a encontrar, van a ver que tengo un perfil más profesionalizado. Trato de abordarlo desde ese lugar. Es @Leonel_Smolge_Uroncología. Genial. Igualmente, ahí, si cualquier cosa que nos escriban por privado, les pasamos los datos para que te sigan. Obvio. Leonel. Obvio, también en las redes de Amigas del Sexo y de la radio también, obviamente me van a encontrar porque